esfuerzo dentro del marco que la ley nos lo señala. Dentro de eso, Nicolás, sí. Sí, yo creo sinceramente, y me gusta que usted haya revelado que están discutiendo este tema, pero en realidad lo que debería ocurrir es que el Comando COVID o el Ministerio de Salud sean los que decidan qué se hace con cada centímetro cúbico de oxígeno que se produce en el Perú, con cada citromicina, con cada prednisona, o con cada uno de los medicamentos o instrumentos o equipamientos que se produzca en este momento. Pero en fin, ya encontrarán la solución, pues es urgente. Pero yo quiero regresar, ministro, al tema que está en el origen de esto, ¿no es cierto? Que es el impedir que se extienda la epidemia. Usted dice, estamos en un punto en que tenemos 127, 128 camas disponibles, o sea, estamos en el límite, digamos, ¿no? Donde podemos manejar aún la situación. ¿De qué depende que siga siendo manejable? Que la epidemia no se siga extendiendo. Entonces, ¿eso qué supone? Prolongar la cuarentena. Yo sé que el presidente a las 12 va a hacer su conferencia de prensa y va a anunciar algo sobre esto, pero me imagino que usted no podrá hacer algún adelanto. Pero, ¿cómo garantizar que la cuarentena se mantenga si no se garantiza que un sector importante de gente siga sin tener acceso a los bonos y a las canastas? Bueno, Nicolás, nadie ha dicho que esta tarea es sencilla. Y ciertamente cada paso que uno da va acompañado de riesgo. En teoría, y esto es así en el resto del mundo, lo que uno debe mantener vía las políticas públicas es el distanciamiento. El virus no ha cambiado, el virus sigue siendo tan contagioso como lo era desde un inicio, tan letal para las poblaciones vulnerables como lo era al inicio. No tenemos vacuna y los medicamentos y las fórmulas que tenemos para tratar a nuestros pacientes son limitadas todavía, no hay cura. Lo que hay son medicamentos que atenúan Entonces, si nada del virus ha cambiado, lo que nosotros tenemos que mantener es la distancia, estar aislados, tener nuestra mascarilla y lavarnos las manos. Esa es la política fundamental. ¿Cómo mantener eso día a día en el mismo nivel de cumplimiento? Es complicado. Nosotros no tenemos un sistema de protección social como lo tienen los países más ricos. Es fácil, por ejemplo, para Europa decir, bueno, vamos a parar 2, 3 meses la economía, porque claro, hay un sistema que te paga el salario o parte del salario durante esos 2 o 3 meses. En el Perú no existe ese mecanismo. Bueno, en otros países, Estados Unidos ha habido 22 millones de personas que han pedido acceso a los seguros de desempleo. Claro, en el Perú no tenemos ese mecanismo. No lo tenemos, Nicolás, y tenemos que hacer cuarentenas que son absolutamente necesarias en las condiciones en que vivimos en el país. Quisiéramos que hubiera sido deseable que nos hubiera golpeado en pleno empleo o con empleo formal para todos, pero no, tenemos 70% de nuestra población que tiene empleo informal y prácticamente la mitad de ellos es empleo informal que vive del día a día. ¿Cómo hacemos una cuarentena exitosa con esas características? Y de hecho, Nicolás, somos el 5º país en el mundo que tiene el mejor cumplimiento de la cuarentena en el mundo. Pero sostener esto en el mismo nivel todos los días es una tarea extremadamente complicada. Entonces, pero que va a ser obligatorio. El problema es que cuando van avanzando los días para la gente se hace mucho más difícil la resistencia. Ahora, hablando del tema... Pero somos conscientes, Nicolás, de eso. En el gabinete entró el virus. El ministro de Agricultura ha resultado positivo en el examen. En primer lugar, ¿cuál es el estado de salud del ministro de Agricultura? El estado de salud del ministro es estable, ¿no? Se le ha detectado el virus. Él es una persona que tiene un factor de riesgo y está siendo tratado para evitar o prevenir que haga algún tipo de complicación justamente por el factor de riesgo. Y acá vemos entonces el tema de que, porque estamos segurísimos que el ministro de Agricultura ha seguido todas las recomendaciones de protección para poder hacer su trabajo, pero si ha estado en mercados, ha tenido que estar en plena labor. Y esto nos hace ver que por más que uno haga todos los mecanismos, tenga la mascarilla,
si es que hay un trabajo con otras personas, si es que hay reuniones, por ejemplo, de más de 6 personas, en más de 1 hora, esto ya son factores de riesgo para que haya un contagio. O sea, salir a trabajar a una oficina ya es un factor de riesgo. Mire, todas son las condiciones que se piden en otros países para volver a la nueva normalidad. Ya. Que los trabajos aseguren el mayor tiempo posible el distanciamiento y, de ser posible, teletrabajo, cosa que en el Perú, donde el 60-70% del trabajo es manual, no va a ser posible. O sea, primera condición, que nos mantengamos distantes, así como estamos ahora, ¿no? Casi 2 metros de distancia entre tú y yo, y aquí en la radio he visto que casi todos, hay una menor cantidad de gente trabajando en la casa, en el local. Esa es una condición. La segunda condición es que si nos vamos a ver obligados, por razón del trabajo, a estar juntos, por ejemplo, un odontólogo, que tiene que estar muy cerca de su paciente, cualquier médico que tiene que estar muy cerca de su paciente, tiene que certificar, además de estar protegido, tiene que estar certificado que no tiene el virus. Eso significa hacer pruebas constantemente a los trabajadores que por razón de su trabajo tienen que estar muy cerca. Mineros, por ejemplo. Talleres, pescadores, ¿no? Que constantemente tienen que estar en contacto, tienen que estar cerca. O sea, tienen que estar con un certificado, casi como nuestro permiso laboral, que salga cada cantidad de horas y que diga, yo soy negativo. Bueno, efectivamente, en Corea del Sur, uno circula con su teléfono celular y tiene un código QR que te lo lee el policía, te lo lee en la puerta del trabajo, te lo lee en el centro comercial. Si el código sale verde, entonces uno puede circular. Si sale rojo... ¿Cada cuántas horas se hacen esas pruebas, por ejemplo, en Corea? Bueno, dependiendo. Uno puede en Corea, por la cantidad y la disponibilidad que tienen de pruebas moleculares en Corea, eso se puede hacer muy frecuentemente. En otros lugares, eso no va a ser posible. En el Consejo de Ministros, me imagino, Víctor, ya han hecho ustedes las pruebas. El propio presidente tiene que haber pasado inmediatamente que se reportó la situación del ministro de Agricultura. Porque si él estaba contagiado, todos ustedes han estado expuestos. Bueno, nosotros estamos expuestos permanentemente por razón de nuestro trabajo, ¿no? Y regularmente todos, yo puedo decir que en mi caso, al inicio yo seguía fielmente el protocolo, ¿no? Primero, cumplir los 2 requisitos, contacto y síntomas. Como yo no tenía síntomas, no me hacía la prueba, pero ya ante la frecuencia de mis contactos con en lugares de altísima concentración del virus, ya he realizado las pruebas que permiten decirme hoy, ¿no?, que en mi caso las pruebas hasta el momento son negativas. Pero constantes, ustedes se tienen que hacer pruebas constantes por el contacto que tienen. Claro, yo no hago pues todos los días, ¿no? No, obviamente, no tiene sentido, no tanto. Con cierta regularidad. Bien, y en el caso de las pruebas las sigue haciendo solamente el MINSA. ¿En las clínicas se están haciendo pruebas? Nosotros seguimos siendo el mayor proveedor de pruebas en el país, el ministerio, pero hemos sacado una norma que permite ya el registro, que las instituciones que quieran traer las pruebas tengan que sacar su registro sanitario para incorporarlas, y luego todas aquellas clínicas o unidades que hagan las pruebas tienen que estar obligadas a registrar el resultado de la prueba. ¿Y pueden cobrar lo que ellos crean pertinente por las pruebas? Volvemos al tema del mercado. Exacto. Pero, ¿pueden hacerlo? Yo sé que ustedes se encargan del tema de salud, pero es una pregunta válida para la gente, ministro. ¿Pueden cobrarme lo que quiera la clínica por hacerme la prueba? Constitucionalmente sí. Y de alguna forma, en el Consejo de Ministros se ha hablado de esto para que no sea así. Como vuelvo a repetir, nosotros estamos discutiendo un mecanismo que nos permita, por lo que decía Nicolás y que creo que acá todos compartimos, de tener algún mecanismo que nos permita regular tenemos que encontrar la respuesta. Es decir, a veces los periodistas estamos enfrentados a la disyuntiva entre decidir lo que es el interés público de lo que es, digamos, la imagen privada de una persona.
y privilegiamos el interés público, ¿no? Y yo creo que en este caso de lo que estamos hablando, ¿qué vamos a privilegiar? ¿El interés de la salud pública y de la vida de la gente? Nicolás, hemos privilegiado en todos estos días, el presidente ha tomado una firme decisión de privilegiar la salud y la vida de las personas, de nuestros ciudadanos. Si no, no se hubiera hecho todo lo que se ha hecho en términos económicos, de destinar una ingente cantidad de recursos para proveer los servicios que se requieren hoy y la seguridad que significa movilizar al ejército, la policía y todo el Estado para sacar bonos, excepciones, regulaciones distintas para que la sociedad se mantenga en cuarentena, lo más protegida posible, tengamos un sistema mejorado dentro de las condiciones en las que vivimos. Nicolás, yo creo que sería mezquino no reconocer que se ha privilegiado al límite de nuestras capacidades la vida y la salud de la población en ese sentido. O sea, tenemos, o sea, cuando uno empieza a recibir, ayer uno escuchaba Exitosa y otros medios, pero era indignante, ministro, lo que está pasando con el oxígeno, con la acitromicina, que es un producto que en su forma genérica es muy barato, lo están vendiendo a unos precios criminales, ¿no? Por eso, Nicolás, justamente porque existe ese fenómeno, nosotros como Ministerio de Salud estamos multiplicando hasta el límite nuestra capacidad de compra y distribución. Estamos distribuyendo hidroxicloroquina y acitromicina en ingentes cantidades en todo el país, hasta el límite de nuestras capacidades, no solo de compra, sino de mercado. La voluntad nuestra, la búsqueda de esos productos en el mercado internacional es intensa e incansable, Nicolás, y estamos tratando de que no falten esos productos justamente para que las personas no tengan que verse luego sometidas a la violencia con la que le trata el mercado formal y lo de las pruebas. ¿Cómo está lo de las pruebas? Porque yo he estado chequeando la comparación y la verdad hemos hecho bastantes pruebas en comparación con otros países, ¿no es cierto? Estamos ya bordeando el 500.000, entiendo. Pero ¿cuándo llegan las pruebas moleculares que se habían adquirido? ¿Qué ha pasado con ellas? Que son en realidad las más eficientes, ¿no es cierto? Las más certeras. Las más certeras, no necesariamente las más eficientes, Nicolás, en el sentido de en epidemia, hacer una prueba molecular en la punta del cerro es extraordinariamente complicado por todo lo que se necesita en materias de técnica comparado con una prueba rápida. Nosotros estamos llegando al 500.000 de pruebas, habiendo empezado con 500 pruebas diarias, Nicolás, hace 40 días. Ahora nosotros estamos haciendo en promedio, ya estamos en 12.000, 13.000 pruebas diarias, en un esfuerzo titánico de nuestros equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud y la apertura de nuestro primer nivel de atención. Nicolás, cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, todo el primer nivel estaba prácticamente cerrado. Hoy todos los establecimientos de primer nivel de atención están abiertos y el número de personas que está involucrada en la atención primaria está creciendo exponencialmente. Lo de las pruebas, Nicolás, están garantizadas. Dentro de 3 días nosotros tenemos llegando 400.000 pruebas moleculares, serológicas, y acabamos de cerrar un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para que nos refuerce con entre 100.000 y 200.000 pruebas moleculares que debemos incorporar a nuestro sistema.